Hola, bienvenidos a Bambú con Tetas, vuestra receta de cultura china en formato podcast. Soy Teresa del Centro de Estudios Chinos y estoy como siempre con Nini Lao Shi. Hola, Hola, 大家好. ¿cómo estáis? Muy bien, con ganas de volver a verte. Hoy es nuestro quinto episodio Ujú. y nos vamos a poner un poco más serias de la costumbre, de cómo vienen siendo nuestros podcasts, porque vamos a hablar de un evento que sucedió en China, un poco triste para la historia china, pero importante para ellos e importante para nosotras porque queremos, igual que el pueblo chino lo recuerda todos los años, recordarlo, ¿no? Importante, como dicen los chinos, que tienen un eslogan que he escuchado bastante, Punen Wan, no se puede olvidar, y Pukan Wan, y no nos atrevemos a olvidarlo, ¿no? La historia es importante y para que no se repita, pues tenemos que recordarla. Y Ujú. vamos a partir del incidente de Mukden, que se dio en 1931 en Ujú. Manchuria y está relacionado con los japoneses. Y vamos a hablar pues de todo ese tema, ¿no? De la colonización de los japoneses en China, qué pasó después de este incidente. Vamos a hablar de Nankín, porque no sé por qué se recuerda más bien como Nankín en vez de Nanjing, ¿no? ¿Qué pasó, lo que pasó en Nanjing, lo que pasó en Shanghai? Y toda esta primera parte del siglo XX en China, que fue muy tumultuosa, ¿no? Y que, bueno, para mal o para bien, realmente ha, ¿cómo decir?, como moldeado cómo es la China de hoy en día, ¿no? Ujú. Sí, ¿Y qué sí, más? sí. Bueno, también Como queríamos, siempre, las recomendaciones claro, literarias. como siempre, nuestras recomendaciones literarias, nuestra sección lingüística y bueno, también novedades. Vamos a añadir una sección de novedades, ¿verdad? De qué está pasando en el Centro de Estudios Chinos, qué está pasando en la escuela de Nini, para que esté al tanto. Y Ujú. también, bueno, hoy queremos hablar de dos cosas más, ¿no? Nini nos va a enseñar y nos va a hablar de una alumna suya que es fiel seguidora a nuestro podcast. Bueno, creo que es nuestra mejor seguidora, ¿no, Nini? Sí, porque además hace, de todos los podcasts, hace una presentación PowerPoint y pone todo ordenadito y todo súper bonito. Y lo enseñaremos por stories en nuestro canal de Instagram, Bambú con Tetas. Y nada, decirle a Alexandra que este podcast pues se lo dedicamos con todo nuestro Se lo amor. dedicamos a ella. Muchas gracias por seguirnos. Y yo me he quedado con la boca abierta, ¿eh, Alejandra? Alejandra, ¿no? Alexandra. Alexandra, vale, Alexandra, me he quedado. Así que, madre mía, de verdad, muchas gracias. Y Mm. nada, ya a ver si la invitamos algún día, porque realmente luego ella hace como extiende, o sea, de lo que hablamos nosotros, luego ella va buscando más información. Así que Sí, sí. algún día Porque podemos nosotros invitarla. para no hacer el podcast demasiado largo, pues nos tenemos que comedir, ¿no? Y ella no, ella ya dice, pues como ellas no lo hacen, lo hago yo. Qué guay, Así, os lo enseñaremos. muy bien. Y otra cosa, antes de empezar, sobre el podcast de la semana pasada, bueno, de hace 2 semanas, en el que hablamos del arroz. Bueno, resulta que es que mi madre es bióloga, ¿vale? Entonces, ha escuchado el podcast y ha encontrado un fallo. Me dice, estaba el otro día escuchando el podcast y te quería preguntar lo de los transgénicos que estuvisteis comentando. Bueno, resulta que en el podcast pasado que estuvimos hablando del arroz en China y estuvimos hablando de un tipo de arroz que ayudó a muchos chinos a salir del hambre, un tipo de arroz que crearon en China y se llamaba arroz híbrido. Vale, pues este realmente, su nombre es híbrido, pero no es transgénico, no es lo mismo híbrido que transgénico. Entonces, una cosa es hibridar varias especies, como unir varias especies para sacar sus mejores cualidades,
Y otra cosa es el transgénico, que realmente se mete dentro de los genes y es como un nivel más profundo de modificación, digamos. O sea que el híbrido no es una modificación genética como tal, o sí lo es, pero es como más natural, que es como se puede hacer, como se hace en la agricultura, ¿no? Que a lo mejor encontramos, no sé, alguna fruta que es mezcla de dos frutas, o incluso en árboles, que podemos encontrar un árbol que pueda ser mitad naranja y mitad limón. Sí, hay árboles, ¿no? Porque se ve que con las plantas es más sencillo hacer este tipo de mezclas. Con los animales y los humanos y eso no. Pero con las plantas sí se puede, en el ámbito de las plantas sí se puede, pero con los animales no. Y eso, dice mi madre que no es un transgénico y que es un híbrido. Así que, bueno, perdona por ese fallo. La Y metedora. Somos esa metedura humanas. de pata y nada, queríamos comentarlo, por si alguien más se dio cuenta, que sepa que, bueno, que también nos equivocamos. Sí. Muy bien. Pues lo Bueno, tenemos todo. Y bueno, cuéntanos cuáles son tus novedades. bueno, que ahora en octubre empiezan los nuevos cursos, así que nada, en octubre tenemos grupos de todos los niveles. Y bueno, una novedad es que este año hemos decidido dejar de preparar el HSK. O sea, no solo vamos a hacer cursos intensivos de HSK, y vamos a enseñar clases sin los libros de HSK, porque ya estoy harta, no me gustan esos libros, y me parece que si un alumno quiere presentarse el HSK, que se presente cuando tenga el nivel, que haga un poco unos cuantos modelos de examen, pero estudiar chino en base a los libros de HSK, no. Tanto para los profes como para los estudiantes es un rollo. Así que esa es una de las novedades de este curso. Bien. Y nada, que empezamos el 1 de octubre, estamos con la matrícula abierta, por si queréis, pues nada, empezar a estudiar o tenéis ya el nivel que tengáis, pues estamos disponibles para lo que queráis. Ujú. Muy bien. Por fin alguien de mi pensar. Yo Oh, nunca he preparado exámenes HSK no, y ¿verdad? una vez lo intenté y fracasé, literal. Mis alumnos dijeron, ni aborta misión, esto es un aburrimiento. Sí. Así que nunca, salvo esa pequeña incursión, no lo he hecho nunca. Creo que hay que aprender la lengua de una forma natural y, como Ujú. tú dices, cuando estés preparado, hacer el examen. Sí, Además, no, con los nuevos exámenes que van a entrar en vigor en breve, hay que enfocarlo de otra manera, la verdad. claro. Incluso van a cambiar, así que no nos sirve de nada seguir estudiando con los antiguos libros cuando dentro de un año o 2 años van a cambiar. Entonces, nada, a estudiar chino, disfrutarlo con el método que sea, pero sin pensar en exámenes, porque eso viene después, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. ¿Y tú tienes alguna novedad, Nini? Bueno, que también empiezo en octubre, que todavía no he publicitado online porque no me da la vida. Hemos vuelto a las presenciales y bueno, si encuentro algún hueco, pues os lo haré saber. Muy Pero bien, los que quieran presenciales, que me escriban, que ahí todavía tengo plazas. muy bien. Nini-Laoshi, ¿no? Sí, en Instagram por En de Instagram. mensaje directo y ya está. Y así nos aclaramos. Más Vale, fácil. muy Y- bien. Pues ¿Qué? empezamos nuestro tema de hoy. Claro, por supuesto, con ganas. Para eso hemos venido. Entonces, ¿qué A hacemos? ver, Nos situamos un poco en lo que es China. ¿Qué pasa? China en el siglo, ya desde el siglo XIX viene arrastrando, ¿no? ya En China al siglo XIX se le llama el siglo de las humillaciones. Siglo Ujú. XIX, incluso el siglo XX, China pasa de ser una gran potencia, porque en realidad en su tiempo era una gran potencia, a estar como a un segundo nivel, y las potencias en ese momento que estaban ahí, pues fijándose ya en qué países en todo el mundo podían ellos ir a coger materias primas, pues se dan cuenta de que China en ese momento pues no está nada fuerte, y entonces pues se suceden una serie de eventos. La primera guerra del opio con Inglaterra, la segunda, en fin, China está súper debilitada. Está la última, está la dinastía Qing,
Ya, está debilitada porque ya el gobierno o sea, el emperador ya no está ejerciendo su influencia o trabajando como debería trabajar Ujú. y se quedan un poco patidifusos, ¿no? Ante sí, la incursión de las potencias occidentales, porque hasta ese momento nadie les había puesto en tela de juicio su superioridad. Claro. Y claro, cuando los occidentales vienen ya de haber colonizado África y toda América, pues con esos aires de superioridad a ellos, ¿sabes? Ujú, Como que no entienden y no saben reaccionar ante esta nueva situación. ujú. Entonces, no es que se dieran cuenta de que estaba débil, sino que el hecho de los diferentes sucesos, ¿no? Como las guerras del opio, ven que no están bien organizados, que tienen un montón de problemas y los occidentales aprovechan. Claro, a nivel bélico además pues eran inferiores realmente que los Mm, ingleses, por ejemplo. mm, Entonces, pues China empiezan como a dividírsela en trocitos entre las grandes potencias de ese momento, que eran básicamente las europeas, ¿no? Entonces, claro, pues ¿no? hoy en día, Alemania. si viajamos a China, pues nos daremos cuenta que hay muchos, sobre todo en la zona de los puertos, hay muchos puertos que tú los ves y te recuerdan a potencias europeas o directamente en Shanghái, por ejemplo, pues la concesión francesa, cerca de Pekín tenemos Tianjin, que era la concesión italiana, en el norte de China tenemos Harbin, que directamente la construyeron los rusos, en el sur Hong Kong, ¿no? Bueno, en fin, que Macao por los Macao los portugueses. portugueses, exacto, China estaba fatal, ¿no? En ese Sí, momento. Y la fueron como, comiendo un pastel. exacto, y como en ese momento, bueno, estamos a nivel histórico, pues la Primera Guerra Mundial, o sea, en ese momento ya sabéis cómo funcionaban los grandes países, ¿no? O sea, ganaba una guerra y a cambio pues te regalaban un trozo de un país de donde fuera, ¿no? Y ahí pues China pues se lo iban repartiendo, ¿no? Has ganado esta guerra, pues ahí tienes, ¿no? Mm, Y un poco así empieza, pues bueno, toda esta historia que os contamos. China viene de estar de un siglo pues muy debilitada y mm, no iba levantando cabeza. Y bueno, Japón estaba ahí pues muy fuerte. Viene de haber estado muy, muy fuerte, además de haber tenido una primera guerra con China en 1894, que a raíz de esa guerra, hasta ese momento, por ejemplo, Corea había sido, no sé si era un proteccionado, algo, era protectorado chino, pero era parte de China en ese momento. Corea pasa a manos de Japón, Taiwán, que en aquel momento se llamaba Formosa, la isla de Formosa, pasa ujú, a la mano de Japón, ¿no? ujú. Estuvieron 50 años bajo dominio japonés en Taiwán y en Corea. Ujú. Ujú. Que fueron bastante también duros porque los japoneses, incluso en Corea, si no recuerdo mal, les prohibieron tener hasta sus propios apellidos coreanos y cambiárselos a apellidos japoneses Sí, no, madre mía. para que pudieran, o sea, no quedara nada relacionado con su cultura. Que imagínate perder el apellido, ¿sabes? Es que Claro, esto parece baladí, pero para una cultura de Asia Oriental es muy fuerte. claro, muy, Y, muy y en importante. Japón y en Corea, o sea, en Taiwán y en Corea estudiaban japonés. La mayoría de los señores y señoras mayores que todavía viven hablan perfectamente japonés y lo entienden porque se educaban en japonés. Ujú. Así que esa fue la primera, ¿sabes? Los primeros indicios de que Japón Claro, iba a imitar, ¿no? A las potencias extranjeras. claro. De hecho, cuando vieron lo que le estaba pasando a su vecino, ¿no? Cuando Ujú. veas las barbas de tu vecino cortar, ¿Crecer? ¿no? ¿Cortar? Ah, La no, a, ¿cómo es? a mojar o algo así, ¿no? Sí. Hay un dicho que tenemos aquí popular así, de cuando veas al vecino, tú ve preparándote. Entonces, con miedo a que les pasara lo mismo
y viendo que ellos no, pues les iba a pasar igual, dijeron, pues bueno, ya que no puedes con el enemigo, únete a él, y empezaron ya pues eso, la reestructuración del sistema y todo. ¿Pero estás hablando de China o De de...? Japón, estoy hablando de Japón, que Japón imita a las potencias occidentales porque como Sí. ve que a China se la están comiendo con patatas, pues dijeron, Dice, pues yo vale, también. pues Además es yo, mi vecino, me pertenece prácticamente. Van a venir aquí los europeos, si este es mi vecino, este es mi claro, territorio, ¿no? se unen al enemigo, ¿no? Si no puedes con el enemigo, únete a él y empieza una industrialización muy Ujú. bestia y una modernización del país. Sí, Que tenemos que recordar que Japón hasta ese momento había estado 2 siglos claro. encerrado sus Exacto. fronteras donde no Ujú, había tenido contacto ni con China ni con Corea. Es ujú. decir, Ni con estamos, nadie, menos holandeses, creo que eran los únicos que les permitían bueno, fueron los primeros comerciar. en abrir la brecha, o sea, en Ujú, abrir ese aislamiento durante 200 años. ujú. Y claro, Japón pues dijo, Pues esta es claro, la... ya abrimos aquí y claro, empiezan a ver a todos las grandes potencias y ellos empiezan a imitarlo, ¿no? Y empiezan como a recibir esa influencia. Entonces, Sobre claro, todo pues de Alemania, del nacionalsocialismo. sí, claro, exactamente. De hecho, ellos se consideraban superiores a los chinos, Sí, como a lo en mejor los Alemania. nazis a los judíos. Uy, perdón el teléfono. Como los nazis a los judíos, pues ellos por encima de los chinos. Entonces, esto Sí. también explica un poco la forma en que realmente luego cuando entran en China y ya no la forma en la que, digamos, ocupan el territorio, sino la forma en la que lo que hacen con los chinos y la gran cantidad de barbaridades y atrocidades que se puede ver en las películas, se puede leer en los libros y, en fin, sobran. Sobran las mm, palabras. Sobre la palabra, es increíble. La verdad que esta es una época que también lo estábamos hablando con Nini antes, que es algo que se debe hablar. O sea, en China sí, claro, obviamente está muy conocido, pero quizás fuera de China no se conoce tanto todas estas barbaridades y genocidios que se llevaron a cabo, porque Japón no lo reconoce, ¿no? No, los estudiantes en la escuela y en el instituto esa parte la evitan, la obvian, es como un vacío y no se conoce incluso en el extranjero, nosotros tampoco, ¿no? Tú lo comentabas antes, que cuando hacíamos un poco el resumen de lo que íbamos a hablar, que nosotros tenemos una visión de Japón muy edulcorada, bueno, a mi manera de ver, es decir, que no conocemos toda su historia y tienen momentos oscuros que ellos tampoco trabajan para, ¿sabes? Para que los conozcamos, tampoco. Y creo que es importante que la gente lo sepa. Que no por esto desmerecemos a Japón ni queremos, pero que oye, todos tenemos nuestra, ¿no? España en Latinoamérica, por ejemplo, también, o Claro, hay que hablar del tema y claro, y si todos tenemos partes oscuras y eso se tiene que recordar. un momento, que Vale. creo que ha venido la bombona. Estupendo. ¿Eh? Cosas del directo. Escucha el timbre abajo. Es que abajo no vive nadie, a veces se equivocan con mi casa. Entonces digo, escucho el timbre abajo y digo, vaya que sea para mí, pero no. De todas maneras, igual viene ahora la bombona. Bueno, ya me corto un poco en el contexto general, ¿no? De cómo Vale, sí. cómo está China en ese momento. Entonces, Ujú, ahora nos vamos a centrar en la llegada de los japoneses a territorio chino, ¿no? ujú. Ya tenían la isla de Formosa y la península coreana, pero ellos necesitan muchísima materia prima Ujú. y muchísimos, sí, materia prima y alimentos para toda esta Dinero, campaña claro. imperialista que tenían en mente, y China es un punto estratégico para abastecerse de todo eso. Ujú. Entonces,
Ahora tú nos vas a explicar, ¿no? Un poco un poco. el incidente de Mukden. Sí. Es que hay que tener en cuenta que Japón en ese momento, o sea, el 1900 y tal, esa época fue para Japón muy buena, ¿vale? Era una época muy bollante en cuanto a su economía. Pero 10 años después, realmente Japón entra en una crisis. Entonces necesita lo que tú dices, materias primas, necesita dinero, necesita algo que les haga recuperar un poco la fe en ellos mismos. Están pasando también por un momento en el que hay un montón de crítica social, los militares tienen muchísimo poder y los militares están muy extremistas, ¿vale? Están y tienen mucho poder, tienen control de los medios, entonces a través de eso, pues de la población, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo a tener en cuenta porque a veces se habla como de los japoneses así en general y realmente, pues, incluso dentro de los militares había distintas facciones, ¿vale? Entonces, Japón ya estaba en la zona de Manchuria, ¿vale? Porque después de la primera guerra chino-japonesa o sino-japonesa, y ahí Rusia se da cuenta de que Japón está avanzando mucho, ¿no? Está viendo que está avanzando y dicen, vamos a pararle los pies un poco porque se está viniendo arriba. Entonces, después de esta guerra, hay una guerra entre Japón y Rusia. Entonces, Rusia, que estaba también un poco metida en China, controlaba un ferrocarril que había en la zona de Manchuria. Y después de esta guerra entre Japón y Rusia, como pierde Rusia en ese momento, pues le cede el control del ferrocarril a los japoneses. Entonces los japoneses tenían, digamos, control de esa zona. También hay que decir que esa zona en China en ese momento no estaba como muy bien controlada. También China en ese momento, pues como hemos hablado, estaba muy decadente, además la dinastía Qing había acabado, el Partido Nacionalista estaba intentando reagrupar y unificar de nuevo toda China, entonces tenía lo que era el territorio manchú un poco olvidado, no había como un control muy férreo de lo que pasaba allí. Entonces, claro, pues quieras que no los japoneses, como Manchuria, digamos que hoy en día es el territorio de Tongbei, que es el noreste de China, que es como un poco la cabecita arriba, un brazo que le sale a China por encima, ¿no? Y lo que le Entonces, hace frontera con Corea del Norte. hace frontera con Corea del Norte y Rusia. Y, Entonces, bueno, pues esa zona estaba así como olvidada y estaba el control del ferrocarril, que además el ferrocarril, además del ferrocarril, ¿vale? Había como una railway zone, que eran como 2 kilómetros hacia arriba y hacia abajo, de donde estuviera el ferrocarril, que eso era dominio japonés, ¿vale? Entonces, claro, los japoneses empiezan allí a poner ciudades, a llevar a su ejército con la excusa de, oye, esto no es el ejército, esto por si hay algún problema, pues tendremos que defendernos de alguna forma, ¿no? Pero realmente era el ejército, ¿no? era el territorio japonés, ¿no? Esos 2 kilómetros alrededor del ferrocarril. Empiezan por eso a poner industria, incluso empiezan a venderlo como destino turístico, que esto ya me he quedado, lo vendían como destino turístico a otras potencias. Se ve que en Londres, en Nueva York, había folletos, había catálogos de, oye, ven a Manchuria, el paraíso japonés, ¿vale? O sea, eso realmente ellos ya como que si fuera aquello su dominio. Lo que pasa que realmente pues no lo era y estaba a manos de los chinos. Pero ni siquiera que se diga que estuviera a manos del Kuomintang ni nada. Allí había, pues como digamos, un señor de la guerra, un gobernante de aquella zona, que era pues el que más o menos pues, iba organizando aquello y que realmente llevaba una buena relación con los japoneses. Tenían como una relación de clientelismo, ¿no? De, bueno, yo te dejo aquí hacer lo que quieras, a cambio yo consigo lo que sea de ti y bueno, así hacían sus negocios, ¿no? Entonces, pues así estaba la zona de Manchuria. Pero Claro. como, sí, quería decir algo. Sí, a colación de lo que dices, en China en ese momento tiene a los comunistas
y a los nacionalistas. Es decir, también las ideas occidentales de todos estos nuevos sistemas de gobierno entran y están en batalla. Y en realidad China estaba gobernada por señores de la guerra, básicamente, porque no estaba centralizado el gobierno. Querían, pero no lo habían conseguido, ¿no? Claro. Hasta 1912, que no se establece la república a manos de, ¿no? En Nanjing, Sí, ahí es como, estaba como desgobernada, ¿no? claro, Entonces había muchísimo clientelismo y muchísimo como corrupción en las claro. altas esferas con incluso las potencias extranjeras o niponas. Claro, Pues que entonces eso no toda esta época, como es... desde lo que comenta Nini hasta los 1930, va sucediendo todo eso allí. Y claro, como Japón está muy mal, en esa época ya se encuentra en crisis, como que el pueblo necesita algo que les haga ver que Japón sigue siendo un gran país. Pero realmente, pues no tienen en ese momento nada. Así que a una sección del ejército chino, japonés, se le ocurre, oye, ya que nosotros tenemos allí el ferrocarril, ¿por qué no nos inventamos que los chinos nos han hecho un sabotaje y con esa excusa, pues entramos a saco en Manchuria y la conquistamos, ¿no? Ajá. Se le ocurre. Y todo esto fue una conspiración entre, como te comento, ciertos sectores de los militares japoneses. O sea, realmente desde Japón, desde lo que es el alto mando japonés y el imperio allí, no tenían ni idea, ¿vale? No sé, no sabían, bueno, no tenían ni idea. Algo se lo tendrían que oler seguramente, pero bueno, hicieron el paripé de que no lo sabían y hicieron el paripé de que no estaban de acuerdo con esos eventos que estaban sucediendo, ¿vale? Total, que entonces nos vamos a 1931, septiembre, 18 de septiembre de 1931. Entonces, detonan una de las líneas de este ferrocarril, que además es una línea que estaba muy cerca a donde había una guarnición de militares chinos que estaban guiados por Chang Shuiliang. Chang Shuiliang era el hijo de otro Chang que había estado en toda la época esta de 1910 hasta 30, toda esa época, su padre el que había gobernado, era el señor de la guerra de esa zona, que es el que había estado pues como con acuerdos con los japoneses, un tira y afloja, ¿no? Con los japoneses. Se muere porque hay un atentado que los mismos japoneses hacen en un ferrocarril, o sea que lo de los ferrocarriles ya se ve que le gustan a los japoneses y encima intentan ocultarlo. Pero todo el mundo se da cuenta de que han sido los japoneses, pero en ese momento deciden no hacer nada en contra de ellos porque, bueno, todavía estaba todo como que no sabían hacia qué lado iban a ir las tornas, si iba a haber guerra con Japón, no iba a haber. Total, que el hijo es el que gobierna en esta zona. Y ahí tenía su guarnición, cerca del ferrocarril donde ponen la supuesta bomba. O sea, ponen esta bomba por la noche y al día siguiente pues dicen, mira, nos habéis puesto una bomba y el ejército que estaba allí, que también, como te comento, no era el alto mando militar japonés, se llamaba el ejército del Kwantung, ¿vale? Pues se acercan a la zona donde estaba la guarnición de Chan Shuiliang, que Chan Shuiliang en ese momento no estaba allí, estaba en Pekín porque estaba curándose porque tenía una enfermedad de algo, ¿no? Y atacan a toda la guarnición y acaban vamos, con casi todo. Entonces, claro, el mundo se queda así diciendo qué ha pasado allí. Los japoneses dicen, no, es que han sido los chinos y todo el mundo así como diciendo, las potencias en ese momento europeas no hacen nada y como en ese momento es el ejército del Kwantung la que está llevando, eran ellos los que controlaban la zona, porque eran ellos los que estaban en la zona de Manchuria y controlaban la zona y realmente pues desde Japón tampoco en ese momento podían hacer nada para controlarlo, ellos deciden que van a seguir con la ofensiva y van a seguir, van a seguir. Mientras que Japón dice, oye, que no, que estáis haciendo, no estamos de acuerdo con esto y toda China, digamos que se queda parada, el mismo Chuan Xueliang le dice a su ejército que no responda, porque claro, ellos estaban esperando
que diplomáticamente se solucionara la cuestión. Porque Ujú. realmente desde Japón estaban diciendo, no, que esto no, que no estamos de acuerdo, que esto es una sección del ejército. Entonces todos se quedan así, esperando, 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 a ver si se soluciona la situación. El Kuomintang también le dice a Chan Sui-liang que no haga nada, porque además ellos estaban con otras movidas contra los comunistas. Total, que el ejército del Kwantung empieza a conquistar ciudades y toma el control de toda Manchuria, pero llegando hasta Harbin, que era el norte, que ni siquiera los rusos hacen nada, ¿vale? Toma el control de toda Manchuria. Y claro, cuando los japoneses han visto que en realidad han conseguido controlar todo este territorio, dicen, ole, pues, bueno, pues ya que está hecho, ¿no? Pues ya que está hecho, pues, Bueno, pues ya nos lo quedamos, ¿no? O sea, ya no lo vamos a devolver. Y o sea, el incidente de Mukden es la detonación de una de las vías del ferrocarril, sí, ¿no? simplemente eso. Que además lo que es gracioso de esta detonación es que realmente, o sea, era ridículo, porque si tú ves las imágenes, que el otro día subí una foto en Instagram de la imagen que aparece así como con un círculo, aquí está la detonación, ni se ve, es imperceptible. O sea, Ya, ya. dañaron como 1 metro de la vía. Dicen que hasta 1 hora después de la detonación pasó un tren. Muy fuerte. Ya, o sea, que fue un ataque de falsa bandera, ¿no? Con la Exacto, excusa ruin de claro. Solo buscaban como algo, una como excusa una para... excusa, casus belli, decir, no, pues bueno, esta es nuestra excusa, nos han saboteado nuestro ferrocarril, que es nuestro territorio, podemos responder, ¿no? Vale, es que parece que el ferrocarril, ahora dice ferrocarril, 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 pero es que en aquella época el ferrocarril era muy importante porque era Ujú. una manera de comunicación, una vía de comercio, ¿no? Para transportar alimentos y materias, o sea, todo lo que está alrededor del ferrocarril hacía que las ciudades fueran económicamente bollantes, ¿no? Y Claro, que ahora el ferrocarril, pues tenemos otras cosas, ¿no? Con las que transportar mercancías incluso más rápido, pero en aquella época el ferrocarril era como el descubrimiento para el desarrollo de una zona, era súper claro. importante. Y además un montón de japoneses, como en esa época ya llevaban con Corea un tiempo, con Taiwán un tiempo, realmente lo que es la gente pobre de Japón no tenía dónde emigrar, porque ya digamos que Corea y Taiwán estaban llenos. Entonces era como el nuevo territorio y todo era alrededor de la línea del ferrocarril. Entonces había muchísimas personas japonesas que fueron a vivir allí. En busca de nuevas Claro, oportunidades. nuevas oportunidades y digamos que bueno, que incluso luego el mismo gobierno japonés se olvidó de esa gente y los dejó allí abandonados, que también hay muchas historias trágicas por ese otro lado de gente normal, ¿sabes? Gente de a pie que, pues, que quedó allí, digamos, abandonada, que en Japón los dieron por muertos y nunca supieron si realmente habían muerto o no, porque los dejaron allí, ¿sabes? Total, eran los pobres, ¿no? Sí, no importa. Bueno, para quitar un poco de hierro a todo esto tan triste, yo quería decirte que en el libro del Loto Azul de Tintín, Oh, sí, aparece este hecho del ataque de falsa bandera de Mukden. anda. Reportado. O sea, Tintín Sí, fue, sí, Tintín fue protagonista. joder. Y creo que aquí, como dices tú, bien dices tú, tampoco es que destruyeran mucho. O No, sea, es que tiene y gracia, sí, sí. ya ves. Es muy divertido porque, visto lo visto, ¿veis aquí el incidente? Qué Está pasada. ferrocarril Joder. y las vías rotas. Y creo que también sale por la noche, Claro, el ¿sabes? incidente fue como a las 10 de la noche Sí, fue de noche y Tintín estaba allí. y Tintín estaba allí, claro. Siempre está metido en todo. Tintín está metido en todo.
Ahora cuando lo encuentre te lo enseñaré, pero es curioso porque cuando decidimos hablar de este tema, porque es el Es el 90 aniversario. 90 aniversario, enseguida me vino a la cabeza, dije, ostras, yo creo que esto lo vimos en Es el... fuerte. Es muy fuerte. Pues sí, o sea, es que realmente mucha gente dice que este fue como la antesala a la Segunda Guerra Mundial, realmente, e incluso este evento que fue en el que se dieron cuenta los japoneses que podían llegar a conquistar cualquier territorio y que no había consecuencia alguna ni a nivel internacional ni a nivel interno, que los militares tenían manga ancha, que podían hacer lo que quisieran, ¿no? Fíjate. Fijaros, aquí que está de noche y está Ujú. Tintín ahí, Claro. las Mira, vías. ahí hay, en la imagen que aparece en el cómic, hay más destrozos de lo que realmente se hizo. O sea, ahí aparece más destrozado. Si veis la línea del tren en las imágenes que hay, lo podéis ver en internet, es que apenas hicieron nada. Es que realmente, si lo pensáis, era su propio ferrocarril. O sea, en el fondo tampoco querían romper su ferrocarril porque era como querían seguir utilizándolo. Entonces Ya. fue un poco cutre todo, sí. La página 21 del cómic sale esto, bien. Para los que nos escucháis por podcast, también nos podéis ver por YouTube, porque grabamos toda la sesión por YouTube, o sea, por Zoom, y luego lo subimos a YouTube, porque nos podáis ver. Teresa, sobre este cómic tenemos que hacer un podcast, porque Venga, de verdad total. es muy guay. Ujú. Es muy guay. Bueno, Y ¿y cuál fue la consecuencia de que los japoneses conquistaran, digamos, Manchuria? Bueno, principalmente Manchukuo, ¿no? Crearon como un país supuestamente independiente que estaba gobernado, bueno, era un estado títere, y estaba gobernado por su emperador títere, que quien era el mismísimo Puyi, el último emperador de la dinastía Qin. Que si queréis ver algo de su vida, podéis hacerlo viendo la peli de El último emperador, de sí, Bertolucci. de Bertolucci, súper guay. Muy bonito. Súper bonita, Ujú. de Sí. 1987. Y entonces pusieron allí a Puyi y claro, le dijeron a las grandes potencias internacionales que realmente fueron allí y se entrevistaron con Puyi a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Porque como los japoneses decían, no es que realmente Manchuria siempre ha sido una zona independiente y ahora simplemente es un estado independiente y aquí el emperador es Puyi, que nosotros tampoco tenemos nada que ver, ¿no? Y claro, no para nada, era un gobierno en el que mandaban los japoneses, pero bueno, hacían el paripé con Puyi. Qué fuerte, ¿eh? Y ahí Qué mal. estuvieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron los japoneses en China? Buah, hasta que cayó, hasta que fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial, hasta el Ujú. 45. Hasta el 45. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ellos están en el bando de los vencidos y Estados Unidos les obliga a salir o sea, abandonar todos los territorios ocupados. Que no solo fue Corea, Taiwán y China, sino también el sudeste asiático. O sea, el imperialismo japonés se extendió muchísimo, cosa que la mayoría de gente no sabe. No sabe. Y el incidente, o sea, el establecimiento de Manchukuo les dio muchísimas alas para creerse que podían también conquistar todo lo que era el territorio chino. Claro, el resto de China, ¿no? Una vez que ya tienen allí su fuerte, que es Manchukuo, dicen, oye, pues ya que estamos aquí, vamos a seguir conquistando el norte de China y vamos a llegar y hasta dónde llegan. O sea, es que llegan hasta Shanghai, llegan a Nankín. Claro, Nankín o Nanjing era en ese momento la capital, porque ya se había establecido la República en 1912 y obviamente pues lo que si caía la capital pues digamos que tenían como el dominio. Pero también tenemos que tener en cuenta que China es muy grande y que todas estas cosas están sucediendo en la parte litoral, en lo que es la zona de costa, en el interior.
se estaba produciendo otras muchas cosas como la larga marcha empezaba a estar ahí, a iniciarse con Mao Zedong, ¿no? Porque lo que querían era saber qué poder iba a gobernar China, ¿no? Si los Claro. nacionalistas que estaban en la zona del litoral o los comunistas que estaban haciendo trabajo ya en la zona del interior, que era la más rural y la que podían, ¿no? Hacerse con ellos. Y lo curioso de todo es que hubo un momento en la historia, ¿no? Toda esta historia antes de la guerra civil, en que tanto nacionalistas como comunistas chinos se tuvieron que aliar para intentar expulsar al enemigo japonés. Exacto. Muy fuerte, Sí. ¿sabes? Que una vez, claro, que los expulsan en el 45 cuando, o sea, Y han al perdido final, la guerra sí, y al final es interesante. Pero digamos bueno, que la Segunda Guerra sino-japonesa empieza en el 37, o sea que del 31 al 37 los japoneses estaban en la zona esta del norte, noreste de China, pero luego ya pues deciden ir bajando. Y digamos que en el 37 estalla la guerra de Japón contra China, ¿no? sí, porque ya estaban hartos en realidad, porque estaban viendo todas las atrocidades que estaba cometiendo el ejército japonés en su territorio y tenían muchísima impotencia de que el Kuomintang no hiciera nada. ¿Sabes? Que era el que gobernaba en aquella época el país. Y eso Realmente es... seguía siendo muy corrupto, ¿no? Porque habían llegado para decir, ¿no? Somos un nuevo sistema en la República, se ha acabado, las dinastías se han acabado, pero siguen heredando un poco todo ese sistema corrupto, ¿no? Que había antes. O sea, como que no hubo mucho cambio realmente entre un sistema y otro. Quien realmente viene a cambiar ese sistema son los comunistas, porque también estaban hartos de todo ese sistema. Ya, de los No, señores de la guerra, en realidad. sí. Sí. Pero bueno, sí, claro. Pero vamos a centrarnos en Japón, Venga, porque volvamos. Yo quiero que nos cuentes un poco porque otro de los grandes eventos que se recuerdan en China, y esto ya casi a nivel mundial, que es la masacre de Nanjing o la masacre de Nankín. Ya allí, pues, esto es un evento que sí que realmente, porque el evento este de Mukden no se conoce tanto, porque en realidad fue un incidente, ¿no? Que ahí, bueno, pasa que generó todo lo que vino después, pero la masacre de Nankín, esto ya es más conocido a nivel mundial y, bueno, pues si nos puedes contar un poco sobre eso. sí, da miedito, bastante miedito, la Sí. verdad. Eh, Básicamente, lo que he dicho antes, querían hacerse con la capital, habían estado en Shanghái habían hecho de las suyas, se hacen con el territorio, que tú me comentabas antes algo muy, muy, muy triste, ¿no? Y es que desde los territorios de la concesión extranjera, ¿no? Estaban viendo cómo los japoneses hacían de las suyas por la ciudad de Shanghái y no movieron ningún dedo. Bueno, Sí. eso tampoco es del todo real porque hubo gente que sí que, gente occidental que sí que luchó para refugiar a la población china de Shanghái. Y viendo lo que estaba sucediendo en Shanghái y sabiendo que Nankín era una de las ciudades objetivo del ejército japonés, lo que hicieron es que prepararse previamente para evitar, ¿no? O ayudar al máximo número de chinos de allí de la ciudad. Porque sé que fue súper atroz y entonces, bueno, los japoneses llegan, creo que fue en el 37, diciembre del 37, y estuvieron 6 semanas saqueando, Machacando, machacando, saqueando, sacando, y violando. se murieron una cantidad de personas, vamos, que las estadísticas puedes alucinar. 10 millones es la cifra o... No, 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 no fueron tantos. Lo que Ah, pasa es que bueno, asustan porque fue en solo 6 semanas. A lo mejor claro. murieron 250.000 personas, pero solo en 6 semanas.
¿sabes? Ujú. O sea, que es un número muy grande para el poco tiempo, porque a lo mejor Sí. 250.000 pueden morir en una guerra, Quizá los pero 10 no millones son en en toda la guerra, en toda la ocupación japonesa. no Tengo lo como sé, esa cifra. yo no conozco esa cifra. Bueno, no sé. Solo he estado bichando un poco sobre Nanjing y la verdad que fue muy heavy. No Ujú, tuvieron piedad de nada. Y a mí me gustaría destacar en este asedio de la ciudad de Nanjing todo el trabajo que hicieron en la zona de seguridad, eh, al oeste de la ciudad de Nanjing. ujú, Y destacar pues el trabajo de dos figuras, la ujú. de John Rabe, que era un alemán, ¿Cómo y es? la de ¿Cómo se llamaba? John Rabe. Vale. Y que ahora explicaré un poco sobre él porque es súper interesante. Y luego la de Bautrin, que era una estadounidense, Ujú, ¿vale? Y bueno, básicamente es interesante la figura de John Rabe porque este señor era alemán ujú. y el presidente del Partido Nacional Socialista, o sea, del partido nazi en Nanjing, Vaya, ¿vale? Sí. tenía su Aunque corazoncito, el nazi. entonces eran aliados, en realidad eran aliados de Japón. Claro. Claro, lo que Sí, pasa es que sí. este John Rabe había estado viviendo en China 30 años. Ya les tenía Entonces, con la cariño, llegada ¿no? de los japoneses, muchos de los extranjeros huyeron, se fueron en un buque estadounidense que después los japoneses bombardean y se mueren. O Ujú, sea, sí, huyes, pero mueren. Y los que se quedan intentan establecer esa zona de seguridad capitaneados por John Rabe, que aunque fuera nazi, él estaba a favor de la política social, o sea, de la parte más socialista, no tanto de esa parte de exterminio de raza aria y todo eso. Entonces ujú, no tuvo el valor de irse porque dice, jolín, yo he estado 30 años, aquí han nacido mis hijos, mis nietos, y en una situación así, en cualquier otra parte del mundo me hubiera quedado también. Y se claro. queda. De hecho, incluso escribe al Führer porque los japoneses no quieren contemplar esta zona de seguridad, no la quieren respetar. Ujú. Y entonces él escribe a Hitler para que por favor haga de intermediario y que esa zona por lo menos no fuera tocada. Claro, Cosa porque que además estaban financiando, desde Alemania financiaban también esta guerra. Igual que claro, de Rusia a Estados Unidos se financiaba al otro lado. ya lo Ujú, tienen, sí. Y bueno, eh, intentan, o sea, lo consigue al final. Lo que pasa es que los japoneses incluso llegan a entrar y hacer de las suyas en esta zona de seguridad, pero aún así pudieron salvar un montón de vidas. ujú, Y, y luego está Bautrin, que era una americana que se va a China, se hace profe ujú. y ahí en un college que está dentro de la zona, es lo que te he mencionado antes, ¿no? Del Colegio de Ciencias y Artes Femeninas Ah, sí. de Nanjing. Ella era la directora y ella se queda también luchando contra eso. Bueno, no luchando, sino ofreciendo protección Ujú, a todos estos refugiados que huían de ujú, Nanjing. Y creo que claro. que su trabajo tiene que ser, ¿sabes? Mm, Recordado, igual que Schindler hizo con los judíos claro. y en los Países Bajos con Ana Frank, ¿no? Toda Ujú, esa gente que protegió en la medida de lo posible pues claro. las vidas porque es que fue atroz, o sea, también hubo un médico, creo que era Wilson, no me acuerdo muy bien el nombre, que gracias a esos 3 diarios que ellos escriben de esas 6 semanas de todo lo que están viendo, Ujú, somos testigos de las barbaries que hicieron los japoneses, porque nadie se puso a escribir sobre eso, solo esta gente que ujú, estaba en esta ujú, zona de seguridad viendo todo. Bueno, y el médico este, que claro, ujú. Hombre, mm, ese hombre ya leí vería lo el más libro, grande. pero, o sea, había trozos del libro que me lo saltaba porque es que eh, mm,
soy incapaz de entender la crueldad con la que la gente actúa ante otro ser humano. O Claro, estaban drogados hasta arriba o, sí, o pero que enajenados. tenían el cerebro comido, eh, pero es que aunque con el cerebro comido, ¿cómo eres ya, capaz, sabes, ya, de infligir? O sea, ya no es simplemente el hecho de fusilar a alguien, ¿no? Sino es que las torturas, la o sea, las tortura. torturas eran inimaginables. O sea, ¿cómo llegas, sabes, a disfrutar de ese sufrimiento tan No lo gratuito? sé, No porque sé, me veían a espanta. los chinos como seres totalmente inferiores. O Sí, pero sea, le habían que lo, comido la cabeza con eso y también le habían convencido de que morir por tu patria y por tu, digamos, emperador era lo mejor que te podía pasar. Entonces esos japoneses que llegaban allí es que iban allí a dar su vida y con gusto porque era lo mejor que podían hacer. Y tenían manga ancha para hacer lo que quisieran, pero sí, tampoco aún así se entiende cómo podían llegar a o sea, cometer el tipo de es barbaridades. de tortura tan heavies. Sí, O sea, había mujeres embarazadas que las abrían en canal. sí, Una sí. vez violadas, una vez tal, las abrían en canal y Mm. llegan a los hospitales moribundas. O sea, es que son cosas, incluso las mujeres del consuelo, que eso también es una parte de la historia de Japón súper oscura, que nadie quiere recordar, y es la cantidad de mujeres coreanas, chinas y taiwanesas que fueron llevadas en buques de japoneses al sudeste asiático para que fueran las prostitutas de sus soldados, que las tenían Sí. en cuartos, ¿no? Atadas y abiertas de piernas, Ujú. iban entrando uno detrás Sí, de otro, hasta que se morían, pues, o bien por infecciones, o bien porque ya, ¿sabes?, estaban tan vejadas y tan tal que no, ujú. Y que no esa es otra servían. cosa que el gobierno japonés realmente tampoco ha pedido perdón ni Y lo realmente admite que eso se Ujú, hacía. claro. Y Ujú. eso es historia viva, porque hubo supervivientes. Sí, sí, que hay Y supervivientes que siguen vivas hoy en día, ya muy mayores, muy ancianas, y que poco a poco se han ido atreviendo a contar la historia de lo que les pasó. es muy triste, ¿sabes? Creo que es algo que debería ser recordado Mm. ¿sabes? Porque nosotros, si no lo contamos aquí, yo creo que la mayoría de gente a lo mejor está flipando con todo Mm. lo que estamos contando aquí, ¿sabes? Porque la Luego, imagen de Japón es otra. que luego tenemos el cine un poco que nos va contando Ujú, cosas que pasaron, ¿no? Y lo que ujú, comentabas de los extranjeros, ¿no? Que ayudaron a muchas personas, es que realmente el tener la cara de extranjero era una especie de salvoconducto. Entonces, muchas veces no es que queramos poner en valor, pues porque seguro que hubo millones de chinos que hicieron millones de cosas, pero eran los extranjeros los que tenían un poco más ese poder de ayudar, porque al tener la cara de extranjero, como no iba con ellos en la guerra, y los ya, japoneses no se metían con los extranjeros, en un principio no iban a por los extranjeros porque no querían tener una mala visión internacional, pues, pues ellos tenían como más poder de hacer cosas. Y ujú, esto se ve, por ejemplo, en la peli de Las Flores de la Guerra, ujú, que sucede en Shanghai, si no me equivoco, creo que sí que era Shanghai. Sí, sí, creo que era Shanghai. O Hangzhou o Shanghai, pero creo que sí que era Shanghai, porque de hecho en chino se llama las 13 flores, que me recuerda un poco a las 13 rosas. Las 13 sí, flores de Shanghai. Y trata este tema, trata el tema de las violaciones por parte de los japoneses y también trata el tema de cómo lo que es el ejército chino, es que realmente el ejército chino estaba en inferioridad total. mm, Entonces llegaban los japoneses y ellos realmente es que, a ver, entiendo que los chinos utilicen también este tipo de películas como una forma de realzar su nación, de nacionalismo y de unión entre ellos, pero realmente hubo gente que es que fueron héroes que dieron su vida por China y que es que realmente llegaban a puntos de inmolarse, porque como no podían, a lo mejor con una escopeta o
luchar contra los japoneses porque eran totalmente inferiores, pues la única forma que tenían era de atarse al cuerpo un montón de granadas y inmolarse. Y esto se ve en la peli de las flores de la guerra o en la película de los 800, que es una película del 2020 que fue súper taquillera en China. Y yo la vi ayer y está en Filmin, por si alguien quiere verla. Es muy dura, muy, muy dura. Y se ve lo que Yo tú es que no comes. las puedo ver. Yo he intentado ver bastantes, las de las flores, esta la vi en su momento y decidí que ya no vería nunca más nada de eso. Esta es Porque más dura porque se ve cómo actúan los japoneses con las mujeres. sí, no, es que es horrible, horrible. Sí, Pero como tampoco puedo ver sobre los nazis, documentales, o sea, yo estas cosas, o sea, no puedo. Soy sí, súper sensible. temática bélica, Sí, fuerte, sí. no puedo con ella. Entonces decidí no ver más. Vi Ya, con la conmemoración de los sucesos de Nanjing estando en China, fui ajá, y lo pasé fatal en el cine. ya. Lo Ay, pasé fatal. sí. De hecho, tengo una anécdota sobre eso, A ver. porque yo fui a verla con mis amigos, con mis amigas chinas y nuestros amigos japoneses. Joder. Y fue increíble cuando salimos del cine y ahí me di cuenta y entendí que o sea, nuestros compañeros japoneses, nuestros amigos japoneses, les pidieron perdón a las amigas chinas porque no habían oído hablar de eso nunca. O sea, gente que estaba en la universidad Qué y fuerte. que visionando la película se dieron cuenta de ese trocito de su historia. Vaya trocito, ¿eh? Es que no O es sea, cualquier del tontería. trocito de su historia, o sea, yo entendí que ellos sabían que Japón había tenido una época imperialista. Lo que no Claro, sabían claro. era Que habían. la forma en la que ¿Cómo? habían actuado. Se quedaron horrorizados. O sea, fue como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O Pues sea, mira, les nunca pidieron perdón. les pidieron perdón. Que, bueno, claro, que Que nuestras tam- amigas, las tías empezaron, bueno, pero es que pasó hace mucho tiempo, tal, vosotros no tenéis nada, o Mm, sea, no pasa nada. Y dice, sí, sí, sí que pasa, porque el hecho es que nosotros desconocíamos las maneras, ujú. ¿sabes? Entonces fue A ver, como, hoy en día yo creo que lo que es la gente joven china no le tiene odio a Japón. O sea, a lo mejor la gente mayor antes sí que había un cierto odio hacia los japoneses, pero claro, porque la historia estaba muy reciente. Hoy en día China pues no tiene nada que ver con lo que era en aquella época y pues bueno, se puede decir que han podido pasar páginas porque están bien y la gente joven pues no le guarda rencor, ¿no? bueno, es que es como una tontería, ¿no? Guardarle rencor a los japoneses actuales de lo que Bueno, pero hicieron que se sus puede dar, se podría dar, digamos. seguramente hay mucha gente que odia a los japoneses a día de hoy, pero también porque en sus familias se han ido como que esas historias que sufrieron en carnes propias se han ido contando de generación tras generación para que no se olvidara y sí que tienen ese odio hacia los japoneses, que creo que es un odio un poco infundado, ¿no? Es Sí, decir, vale, entiendo que, que mi familia sufriera, pero es que los japoneses de hoy en día no tienen nada que ver con los de hoy, con los de antes. claro, Puedes tener como una visión de qué malos fueron los japoneses, ¿no? Pero las cosas ya no han cambiado. claro. O exigirles, ¿no? A nivel político que reconozcan y que pidan perdón, que a lo mejor eso es lo que se necesita, ¿no? Para curar las heridas, que haya perdón. Pero bueno, Ujú. en fin, que esta historia de China es muy triste, pero Mm, creo que es muy triste a nivel de Asia Oriental y Sudeste Asiático, todo lo que es el imperialismo japonés. ujú, Pero no sé, yo ujú. no sé qué contar más, porque no quiero contar atrocidades ni nada de eso. Yo solo contaría una imagen que hay que a mí me encanta, bueno, ya después de todo esto, ¿no? Después de la guerra civil, ya el Partido Comunista se instala en China. Ujú, ¿Y qué pasa con Puyi, no? Porque Puyi ujú, estaba allí y seguía vivo, no había muerto.
Y es curioso que, bueno, en realidad lo mandan a un campo de reeducación en el que él un poco pues toma conciencia de que se ha aliado con el enemigo. Toma Mm, conciencia de que por su culpa muchos chinos han muerto. Y realmente él se arrepiente de corazón de haber actuado de esa manera, porque era un hombre que realmente era un poco pusilánime, no había crecido ahí al auspicio de su eunuco, de repente sale de allí pensando que él es el rey del mundo y claro, y bueno, pues lo mandan allí y él realmente lo que quería era irse de fiesta, odiaba todo, no es que odiara a los chinos, pero él lo que le gustaba pues todo lo occidental, todo lo de fuera, ¿no? Le encantaba leer, le encantaba la música occidental, todo eso, ¿no? Y bueno, ya después del comunismo, pues se da cuenta un poco de lo que ha hecho, pide perdón. Y es curioso porque incluso en los campos de reeducación, ya sabes que con el comunismo, pues todo el mundo tenía el mismo nivel, deja de haber rango, no importaba quién había sido tú antes, ¿no? Y realmente cuando la gente se daba cuenta de que era Puyi el que estaba allí en su campo de reeducación, pues había muchos chinos que todavía eh, reverenciaban, se ponían de rodillas y decían, Dios mío, porque no se podían creer, habían crecido pensando que eso, que era un emperador, que era divino, que venía del cielo, ¿no? mm. Y la imagen esta que comento es que hay muchas imágenes en las que aparece Puyi ya de abuelito de mayor con sus gafas, sus gafitas que esa siempre llevaba, y con Mao sentados juntos, tomando el té y no sé, es una parte que me gusta porque mira cómo, no sé, llegaron a la paz, ¿no? Entre Mao Zedong, que realmente incluso le obligó a pasar por un campo de reeducación, digamos, y lo que viene, y como dos mundos tan distintos, bueno, pues llegaron un poco a estar en paz, ¿no? Ya. Entre ellos. Bueno, es que es muy heavy que te toque ser emperador de un país y a lo mejor tú no tienes, ¿sabes? Decadente encima. Decadente, era pequeñito, también era muy joven, ¿no? Sí, Cuando llega al poder, estás a merced de gente mayor con intereses muy diferentes a lo que tú como un niño eres capaz de llegar a imaginar, ¿no? Con esa inocencia y tal, que esto no le quiero quitar, pero sí. ser rey o emperador, ¿sabes? Y que te toque decir, a mí esto me la bufa. O Sí, sí, sea, vamos. ¿sabes? Es que yo creo que tampoco tendría, o sea, yo nazco princesa para futura reina y digo, a mí este marrón, yo lo quiero para mí. Que se lo quede mi hermano si quiere. A mí, fuera, fuera. Es un marrón, ¿eh? Sí, sobre todo para él en su época fue un marronazo. Hoy en Mm, día te toca ser igual, princesa. No es sé yo. igual de marronazo. Yo no se lo deseo a nadie. Ni a mi propia hija de chica. Olvídate. Vive, vive Sí, y. Es una responsabilidad súper grande y creo que fue un siglo muy convulso. Eh, totalmente. para China fue un siglo muy convulso y yo no sé si alguien hubiera sido capaz, ¿no? De hacerlo bien, ¿no? Bueno, Sin meter la pata, yo qué sé. ya, no. Él además es que lo criaron de una forma que yo creo que es que ya no, no sé, o sea, como entre algodones y luego de repente sale a lo que es la cruda realidad. ¿Esto qué es? No tenía ni idea de lo que era la vida. Ya, Entonces, bueno, ahora lo colocan allí de títere, ahora lo ponen aquí, ahora lo ponen allí, y el pobre hombre, pues bueno, ya de mayor igual se dio cuenta un poco, ¿no? Y maduró. Es que le faltaba madurar un par de... ya, un es que hervor. es muy difícil, no sé. Hacerlo en aquella época, pues es que era todo muy difícil. Sea de cual sea, ¿eh? Porque incluso, yo qué sé, en Japón mismo, En cuánta Japón gente hoy se. en día tampoco se lo, vamos, tampoco se lo desearía a nadie. Ser Supongo, princesa en Japón. ya, pero bueno. Nos hemos dedicado aquí a poner pobres a los japoneses de vuelta y media, ¿eh? En Ya este ves. podcast. Os van a caer. Como escuché a alguien, vamos, Ya, ya decir, no, vaya no. Hemos cortinas. dicho la verdad en todo Mm, momento, que había que contarla, ¿no? y había que contarla desde una perspectiva, cada uno que saque sus propias conclusiones.
pero los hechos son hechos, eso es lo que sucedió y bueno, hay que conocerlo también, Claro, ¿no? Para China también es importante ese aniversario, ¿no? Celebrar ese aniversario claro. en memoria de todas esas víctimas y de todas esas personas que murieron mm, por Sí. nada o por todo, por todo. No sé, es que en ese aspecto yo nunca, ¿sabes? Creo que en cualquier guerra y en cualquier incidente todas las partes pierden. Pues sí. Porque japoneses también murieron también un montón. Con esto de la guerra y todo este imperialismo, pues, ¿sabes? Ujú. Pero en fin. Y de Sí. hecho, ayer en toda la zona de Tongpei, a la misma hora, porque aunque esto fue a las 10:30, creo que de la noche, se conmemora a las 10 de la mañana, como para, no sé, un horario más accesible para todo el mundo, no despertar a nadie. Y se hizo como el evento que se hace cada año, que es el evento que se llama Para no olvidar, ¿no? Y en todas las capitales de las provincias que hay allí, en Liaoning, Heilongjiang y ¿cuál es la otra? No me acuerdo. Shantung, no sé. Eh, Uy, la tercera no me acuerdo, pero bueno, en todas las... Bueno, y por supuesto Mukden, que hablando de Mukden, se llama Shenyang hoy en día, ¿vale? Y es la capital de Liaoning, que es una de las más grandes del noreste de China por población. Y entonces a la misma hora, en toda la región han sonado sirenas y han rendido homenaje, pero o sea, en los trenes, en los barcos, bueno, en distintas zonas de las ciudades han sonado las sirenas, porque claro, este año era especialmente importante por ser el 90 aniversario, ¿no? Estamos en 2021, fue en 1931, pues era especialmente importante. Bueno, Jilin, la siguiente provincia. Jilin, De Liaoning. gracias. Es que me da rabia, ¿eh? De Sí, decir, tío. tío, toda la zona de Tombay son las 3 provincias. Eso. O sea Y que si tenemos, quieres, pasamos a la sección lingüística, por favor, porque porque ya la hemos sección literaria la hemos libro. ido diciendo Sí, yo acaso. voy a recomendar el libro de Campos de Vida y Muerte y otros relatos de la escritora Xiao Hong, que es de esta zona de Ujú, Tongpei, y ujú, que en este libro, que es, pues eso, Campos de Vida y Muerte, o sea, es muy triste, muy, muy, ujú. muy triste. Son pequeños cuentos que narran pues la vida en esta parte de China antes y después de la invasión japonesa, que es una zona que no hemos dicho, pero es que hace un frío, Ah, sí, sí. es Ah, una zona muy difícil de habitar, porque a pesar de que es una zona súper fértil, ¿vale? Hace un frío terrible, -40 grados bajo claro, cero, eso. invierno, en Jarpín, ¿sabes? Es Sí, de, sí. ¿qué van a plantar allí? ¿De qué comen? ¿Sabes? Cuando las épocas de buenas temperaturas son como muy cortas. Entonces, Ujú, es estepa siberiana, como aquel que dice. sí, Son zonas muy, muy, muy inhóspitas. ujú. Pero bueno. Pues este libro lo recomiendo encarecidamente, que a pesar de que es muy triste, es una escritora que vivió muy poco, se murió muy joven, pero tenía un gran talento. Ajá. Y tiene una forma de escribir preciosa, a pesar de lo triste que es. Pero bueno, traducido es Las ediciones Bellaterra, Ujú. ¿vale? Traducido al español desde el chino. Muy bien, eso es importantísimo. Sí, y es una autora, ¿no? Ujú, y una autora. Y hay otra autora que me han recomendado por Instagram. Bueno, la autora la conocemos, Lilian Lee, y Ujú. tiene una novela que se llama La última princesa de Manchuria. Y se ve que trata de la historia de Yoshiko Kawashima y tiene lugar en esta época. Y menciona el evento de Mukden y otros eventos históricos, porque esta autora pues, conoce bien la historia y siempre eh, Qué pone sus novelas en esta época de China. Están muy Ujú. bien desde el punto de vista histórico. Sobre los sucesos de Nanjing hay un libro que se llama La violación de Nanjing, que también está en español,
de Iris Chang, que también es una autora, y que habla con muchísimo detalle de todo esto de la invasión japonesa a la capital de China en aquella época. Y bueno, ese también es muy hardcore. Yo creo que después de todo lo que hemos contado, nadie le va a dar Datos, ganas de leer. ya. Bueno, hay gente que sí. Entonces Bueno, nosotros sí, lo siempre es dejamos ahí. interesante profundizar sobre el tema, ¿no? Sí. Y luego incluso Sorgo Rojo también habla de Moyen, ¿no? Y que también tiene una película de Chang Yimou Exacto, para quien también. quiera verla, ¿vale? Así que, pues nada, sección literaria, va. Hay lingüística. Lingüística, bueno, pues a ver, traigo palabras muy sencillas como cómo se dice Japón en chino, Muy bien. que es Ripen, Ripen. O cómo se dice chino, o sea, China en chino, porque bueno, pues si hay alguien que no sepa chino y quiere saberlo, no se dice nada parecido a China, se dice Zhongguo, Zhongguo, que es como todo el mundo sabe, esto sí como que lo conoce mucha gente, Zhong es centro, Guo país, el país del centro, ¿no? Luego tenemos guerra, Zhangzheng, Zhangzheng, Zhangzheng. Y el 90 aniversario, 90周年, 90周年. Y por último, bueno, 90 es 90, 周年es aniversario. Y por último, pues quería terminar con la frase esta que hemos comentado al principio, que es pu neng wang, pu gang wang, wang es olvidar, y que significa no podemos olvidar y no debemos o no nos debemos atrever a olvidar. Ya. En relación a esto del olvidar, el carácter de Wang me encanta porque está tiene... construido con el radical de corazón y la parte de arriba es la muerte, ¿no? Cuando Sí. se te muere el corazón es como que la memoria se pierde. No sé, es súper bonito. Exacto, Para no mí, puedo... que Que soy una sí, enamorada de los caracteres, pero creo que... que el olvidar es eso, cuando el corazón se marchita, cuando el corazón muere. Oh, qué bonito. No. Sí, tía, soy una friki. Yo también, por eso me encanta. Qué guay. Pues bueno, Bueno, ojalá todas esas palabras de guerra, ¿no? No las pronunciemos nunca en ningún idioma. esto. Ojalá. Y ya está, ¿no? No sé. Ya está, pues nada, nos vamos a ir despidiendo y Sí. prometemos que el próximo episodio será de algo más divertido, de algo más bonito, Agradable. Por lo agradable. menos Sí, agradable, ¿no? sí, 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 sí. Hombre, estaría bien que fuéramos contando cositas de la historia, ¿no? Porque eso Claro. también forma parte de lo que es un país y su cultura. Ujú. Y bueno, Y su pero que no sea construcción siempre. de lo que hoy en día, que hablábamos que en China, cuando pones la tele, casi siempre te vas a encontrar una serie o una película que trate de de esta época, o sea, que es que algo que está como muy presente para ellos. Entonces, bueno, para Es que, comprender China hay que comprender su historia. es que ese es el siglo XX, es que apenas hace 20 años que hemos pasado de siglo, Ujú, ¿no? O sea, claro, que está ahí, que hay gente viva que vivió eso. claro, Claro. totalmente. 1937, 1931, 1945. Bueno, nos vamos Y quedando con esas fechas, Nini. sí. Y nada, ha sido un placer, como siempre, Teresa. Igualmente, lo hemos conseguido. Sí, Hemos nos vuelto a ha quedar, costado. hemos vuelto a grabar. Hay que decirles a nuestros oyentes que el inicio de curso para nosotras siempre es como muy convulso también, porque hay que organizar horarios, programaciones, temarios, ¿no? Y es Claro, como, no le puedes dedicar todo el tiempo que quieres. Y yo que soy madre y he empezado también el cole, ya, tía, se me madre junta mía. todo. Así Sí, que, pero bueno, no ha estado nada mal, ¿eh? Para las dudas que teníamos, no ha estado muy nada bien. mal. Bueno, pues nos vemos dentro de un par de semanas. Muchas gracias por escucharnos. Un placer Sí. para nosotras estar aquí y ya Ujú. está. Nos vemos y nos En escuchamos pronto. Sí. ¡Chai, Bye chicken! bye. Bye.